Hoy comenzamos. Hoy comenzamos con nuestra liberación en todo sentido. Hoy aprendemos exactamente qué son esas creencias, para qué es que nos sirven, si es que sirven, o cómo reemplazarlas. Vamos que vamos. Esto, esto simplemente es para divertirnos con mucha alegría. ¿Vale? Vale que vale. Vamos que vamos. Es tiempo de esa mudanza. Sí, es tiempo de esa mudanza y detrás de todo esto hay un ser grandioso. Yo, que he estado por muchas épocas, por mucho tiempo, sembrando la conciencia para que cada uno descubra su propio ser. ¿Quién soy yo? Yo soy María Ospina, una terapeuta y coach, quien la medida en que va sembrando, colocándole a usted todas sus herramientas, porque hay una cosa que tiene esta coach, además de que hace las cosas con amor, le entrega a usted las herramientas para que sea usted el que decida cómo usarlas, en dónde usarlas. Por eso es que mi coaching cambia vidas y yo estoy feliz de saber que tengo una familia fantabulosa que se ha dedicado el tiempo, el amor a esa transformación. ¿Qué son las creencias? ¿De dónde carajos es que vienen? ¿Cómo es que...? Pues vamos que vamos, vamos que vamos. Para muchos, y en esta época hay algo bien hermoso que son las benditas creencias. Y nosotros nos la pasamos piense y piense y piense y siga pensando qué hacer, qué hacer y qué no hacer. Y es que, aunque usted no lo crea, porque como está acostumbrado, usted está acostumbrado a lo que tiene, a lo que ve, usted piensa que esa es su realidad. Y esa no es su realidad. Nosotros estamos bajo la ley de todas las infinitas posibilidades. Eres un ser grandioso, poderoso, solo que cuando usted nace dentro de una cultura, nace dentro de una familia y adquiere sus limitaciones. Es lo primero que le ponen. Mire, una de las limitaciones que más le colocan es: ¡ay, nació un bebé tierno, chiquito, inválido, que necesita protección! Lo que ellos no saben hasta el día de hoy es que ese ser que parece pequeñito y que requiere disque una protección trae toda su información, que es una verdad. Hay una verdad subjetiva y una verdad psicológica. Por donde la quiere usted encaminar, ya eso depende de sus preferencias. Aparentemente existe una realidad externa, lo que hasta el momento no le han dicho. Es que eso que usted está viendo afuera es la proyección de su parte interna, de su Dios grandioso. Ahora, la psicología natural considera que es evidente que lo que usted está viendo es verificable. Y como es verificable para usted bajo sus preceptos y sus conceptos, pues esa es la verdad. Y si con la vara que está midiendo esas medidas no son ciertas,
Porque hay una cosa que sí es cierto. A nosotros nos venden la idea, nos meten dentro de una verdad subjetiva pensando que es una verdad y la hacemos convicción. Y entonces ahí se vuelve todo una maraña de cosas en las que uno considera que son ciertas y nos metemos una confundida pensando que estamos dentro de lo cierto. Y entonces es donde hay una lucha de poderes, de razones. Y resulta que el ser que nace es tan poderoso y que nosotros lo debilitamos con el tipo de palabras que le ponemos, el tipo de lenguaje, de la forma en que nosotros lo vemos. Si nosotros vemos a nuestros hijos pequeñitos y con necesidades, pues eso es lo que nosotros estamos creando. Sí. Y realmente ese sujeto, ese ser que usted ve afuera, es simplemente la representación de su parte interna basado, pues, dentro de la descripción del video está la explicación del fotófono, está la explicación de la expansión del pensamiento, ahí hay varios links para que usted se divierta. ¿Qué realmente es una creencia? Ay, carambas, el tiempo del tiempo y tiempo del no tiempo. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una actitud mental que consiste en que tú aceptas por verdadera una experiencia, una idea, una teoría, sin que realmente muchas de ellas tengan una base. Es simplemente un run run que se ha pasado de generación en generación y que le han restado todo el poder y el valor al ser glorioso que nace. Hay algunas personas que dicen que lo empírico no tiene ninguna verdad, porque no tiene un título. Y muchas veces lo empírico no está corrompido y tiene toda la verdad. O mucha, o parcialmente. Lo cierto es que a través de la historia y de todas las cosas que María ha hecho, he encontrado que somos increíblemente poderosos. ¿Y por qué digo increíble? Porque usted no lo cree, porque si lo creyera no estaba ejerciendo sus limitantes. Los seres humanos tenemos creencias de todo tipo y están expresadas casi siempre en una proposición o afirmaciones que parecen lógicas a un mundo real. ¿Y cuál es el mundo real o imaginario? Y ahí es donde uno dice, miércoles. Ahora, donde uno sí se da cuenta con cuál verdad vibra, es cuando uno sale de su cuna, sale de su familia, sale de su pueblo, sale de su cultura y se mezcla, interactúa con otras. Y ahí es donde uno se da cuenta que esa bendita perfección por la que tú estabas, ay, es que no me hacen esto exactamente como yo, porque es que yo aprendí, porque está la perfección, y revisaba y revisaba y revisaba, se da cuenta que eso no tiene ninguna lógica. Si tú te vas para India, hay una cultura que te enseña a hacer unas cosas de una forma y esa es su perfección. Si tú te vas para China, hay unas políticas, digamos así, hay unas funcionalidades, hay unas características de la cultura
Cualquier cosa que usted haga diferente de ahí es una imperfección. Ahora véngase para los latinos. Vamos a ver aquí, España. Bueno, España no es tan latina. Ok, por el idioma que es español. Y allá hacen algunas cosas que, ay, Chuchito Santo no sabía tanto de aritmética. Venga para Colombia. Y en el mismo Colombia, entre Bogotá, Medellín, Bucaramanga, en cada uno hacen diferentes cosas. Y lo que se hace en una cultura, en una región, es completamente diferente a la otra. Vámonos para Brasil. Vamos, venga, venga a Brasil. Y entre lo que hace en Florianápolis y lo que se hace en Belo Horizonte, lo que se hace en Salvador, lo que se hace en Bahía, lo que se hace en Brasilia es completamente diferente. Son mundos diferentes estando dentro del mismo país. La forma que nos expresamos, wow. Las afirmaciones que a nosotros nos parecen lógicas, crean una civilización, varias civilizaciones de diferentes formas. Hoy contamos ya con herramientas como el PNL, la programación neurolingüística. Claro está que yo le voy a decir aquí un secreto. Muchas de esas formas que se empoderan ahí, yo no estoy de acuerdo, porque lo meten a uno en en el mismo espiral de la mediocridad. Medio se cree que realmente tenga el poder sin ejercerlo por la forma de vocabulario. Aquí empezamos con vocabulario de tercera dimensión, en donde usted, episodio a episodio, se va a dar cuenta en dónde era que estaba su limitación. Por eso yo les solicito con muchísimo cariño que aquella limitación que usted tenga me la haga llegar por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por LinkedIn, por cualquier tipo de social media. Escríbame. María, mira, yo estoy limitado financieramente por esto. eh, y ahí vamos desglosando y vamos descodificando todos y cada una de esas limitantes y aportamos eso al mundo a ver si por fin hacemos un mundo mucho más bonito. Sí. Ahora, hay leyes de todas las clases. Y se supone que a nosotros la ley que más nos rige la ley científica. Y hay una cosa bien interesante y es que después de tanto recorrido que he hecho por muchas partes y en muchos lugares, yo les digo que la ley, las leyes científicas también son un pasito tuntún, un pasito para adelante y dos para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás, porque muchas de esas teorías que se vivieron antes ya ahorita no tienen validez. Inclusive muchos de nosotros estábamos programados en que no era sino que dijeran científicamente comprobado. Y lo creíamos y a los 8 días nos decían, no, usted no está enfermo. Eso nunca existió. Es que la ciencia se había equivocado. O la religión, como se han dado cuenta en todos los estudios que se han hecho y la forma en que estoy interpretando la Biblia, eh, la, la, la religión lo ha interpretado de diferente forma, en donde le resta a usted el poder. Ahora, las creencias se clasifican de acuerdo también a su origen, externas, que ya le digo, en esa no creo tanto porque es que eso representa su poder interior. Es decir, lo voy a decir de otra forma. Todo lo que está afuera es el reflejo de lo que usted está.
Si por ejemplo, y pongámosle el dinero, vamos a hablar un segundito del dinero mientras seguimos en las creencias. El dinero no hace bien o mal a una persona porque no existe el bien y no existe el mal. Simplemente amplifica lo que tenga. Eso es todo. Y fuera de eso, si tú lo calificas, pues la amplificación es mayor. Eh, Ahora, las internas, muchas de ellas tú no sabes exactamente en qué nivel. Hágase la idea que este es el mar, ¿vale? Este es un mar y es un mar de conocimiento, ¿sí? Y en este mar de conocimiento viene por capas. ¿En qué parte está enraizada la creencia que lo tenía usted así, fregado, bloqueado? Hay que encontrarlo para saberlo cómo se descodifica. Y el asunto es que existen unas creencias que son una creencia raíz. Y cuando se expande y se expande por todas las culturas, sellado, mijo. Sellado, mijo. Y también depende de cómo la interprete y cómo sea usted de astutos. Por ejemplo, hace mucho tiempo se pensaba que en el colectivo, o sea, en el mundo entero, se pensaba en la teoría terraplanista. Es decir, que la Tierra era plana. Era un mantel así, pss, y no un lugar esférico como se supone que es ahora. En algunas partes, en algunas partes se dice que si uno le barre los pies a una persona, broom, si uno escobea los pies de una persona, la persona eh, se le puede impedir que se case. Es decir, cuando uno le barre los pies a una persona soltera, dice que uno le está cerrando todas las posibilidades para que se case. En otras se cree que un paraguas, una sombrilla, un paraguas para lluvias, sombrilla, si se abre dentro de la casa, trae 7 años de pestilencia y yo no sé qué cosas. Y en otros lugares se cree que si se abre esa sombrilla, su matrimonio nunca llega tampoco. El credo católico tiene la creencia, implantó la creencia de que Jesús de Nazaret fue el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que no dijo es que eso estaba en usted y lo puso a buscar afuera y que su divina mente es súper grandiosa. Existen movimientos negacionistas, unos del oriente, otros del occidente. Lo que sí es que entre todas esas creencias, cuando estamos juntos, eso puede llegar al exterminio de unos y de otros, y raza aria, y nosotros los morenitos somos menos y los blanquitos somos menos. Claro está que hay una parte de África en donde tienen esclavizados a los blancos. Oh, sí, en esa parte se volteó la tortilla. La mayoría de los morenitos, de los negritos, les molesta que uno diga esa palabra. A mí me la dicen de cariño, a mí no me molesta. A muchos sí les molesta. Y resulta que pongámosle en África, todo el mundo dice, no, es que en África fue la mayor esclavitud y los traían y yo no sé qué color. Hay países en África en donde los esclavos son blancos. Blancos, blancos. De esos que son tipo albino, que tienen las cejas bien blancas, las pestañas blancas. Y ahí ellos son esclavos. Entonces, no era que le tocara la esclavitud a uno solo, el aprendizaje viene de diferente forma para cada ser.
Oh, sí. Ahora implantan ideas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que tener la tercera porque es que y después la cuarta y después la quinta, si la siembran. Nosotros ya no vamos a vibrar en eso porque encontramos la forma de salirnos de ese ciclo. También nos implantan creencias de el sistema económico, financiero y otras cositas por ahí. Entramos en crisis y todo el mundo entró en pánico porque un pingo, digámoslo así, un caballero dijo que entramos a crisis, programó a la gente en crisis que la pasa mirando televisión y todo el mundo habla de crisis y la crea. ¿Cuál es la función realmente de esas creencias? Vamos a ver. ¿Cuál es la función realmente de esas creencias? Es crear grupos. Se supone que nosotros los seres somos el todo. Y a nosotros nos hicieron creer que somos parte de un todo. Y que estamos separados del gran todo. Y entonces como es como una pesca milagrosa, ¿no? Así como, a ver, ¿con cuál me quedo yo? Y eso se supone que nos guían, nos orientan. ¿Qué orientación va a ser esa? Simplemente una pesca milagrosa para mirar usted con qué vibra y los otros mirar a ver cómo hacen de usted un esclavo. Porque aquellos que les pusieron cadenas, así como el necklace, así como el collar mío, y cadenas de aquí, todo el mundo dice que es esclavo. Y en este momento se está viviendo en la mayoría de las culturas la esclavitud a un sistema en donde usted es un esclavo produciendo. Vaya a ver si lo que se produce es lo primero que se lleva cuando trasciende. Sí, señor. En el fondo, en el fondo, toda creencia es manipulación y le está dando a usted la gran oportunidad de que se libere. Sí. Ahora, hay creencias muy culturales y hay creencias del colectivo que se hacen populares por todo el mundo. Y es importante que nosotros le dediquemos el tiempo. Así que nosotros empezamos a descodificar esas leyendas urbanas, a esas leyendas culturales, a esas leyendas de calle, a esas leyendas de familia. Terminamos con esos benditos linajes que lo único que sirve es para apresarlo a usted. Terminamos con una cantidad de supersticiones para que realmente brille el ser poderoso que hay en usted durante todo este momento. Descodificamos todo lo que son creencias limitantes y hacemos que su percepción del todo realmente se libere. Una de las primeras creencias que tenemos en el siguiente capítulo es la creencia de la escasez. Sí, vamos por esa. Vamos por esa para poder empezar por ahí, que pienso que sé que ese es como uno de los hilitos, porque esa de la escasez, esa es una creencia raíz que se ha esparcido por todo el mundo. Y lo mejor de todo es que encuentran una cantidad de pruebas que le da la certeza a todo mundo de que es cierto y no hay nada de eso cierto. Y luego en otros capítulos vamos, a mí me alimentan ustedes con las creencias que quiere que le descodifique y las descodificamos si usted tiene esta inversión en este canal para que usted se libere. Hay en otro momento, en otro tópico que estaré tomando, pongámosle la creencia del ser humano. Ese que piensa que su físico es desagradable, que nunca le va a interesar a nadie y que depende del amor de afuera. Y eso a la mayoría de las personas dicen que son los teenagers, que son los jóvenes. En los adultos también, cuántos traumas y cuántas cosas no se ocasionan. Ay, que porque no me quiere y que porque no sé qué. Y recuerden que en los links
Ahí tengo varios videos en donde he explicado que usted es un ser supremo y es como una mesa. Y la mesa, si usted la trajo con 4 patas, las 4 patas tienen que ser firmes. Es decir, desarrollamos su riqueza, su amor por usted, lo irradia y eso manifiesta a su amado o su amada. Oh, sí, porque aquí viene una serie también sobre manifestando el amado, el ser amado. Y nos venden, viene otro de belleza también en esta parte, en donde a nosotros nos meten unas creencias de fealdad y somos únicos, no hay cómo compararnos. Piensan que nosotros estamos en la fábrica de las Barbies, en donde todos tenemos que tener la misma medida y eso no es cierto. Somos únicos. Brindo por la uniquinez. También la creencia del estudio, que realmente es simplemente una doctrina. Así que tenemos todo aquí para que nosotros nos liberamos. Vamos que vamos y nos vemos dentro de 8 días también con la de la escasez. En la de la escasez vienen varios, varios paradigmas que hay que eliminar para que realmente usted pueda fluir. Yo también. Y todo el grupo de nosotros. Que tengan un fantabuloso resto de tarde. Y sí, señor, a mudarnos. Nos mudamos de frecuencia. Vamos a ver cuánto le dedicamos a preparar esas malas, a hacer las maletas para que ya nosotros no dependamos de la afuera. Y sí que creemos ese mundo que nosotros deseamos, no. Porque si lo deseamos es porque no lo tenemos. De ese mundo que manifestamos con amor. ¿Vale? Vale que vale. Entonces nos vemos. Que tengan una feliz resto de día, resto de tarde, resto de mañana. Sea feliz, sonría. Eso es lo más importante. Sonría porque el cambio llegó.